Si cuando tú lees un libro de dos personas que se gustan, se hacen novios, se enamoran, se dan besitos, se mandan muchos regalos, se casan y al final viven felices por siempre y dices, ¡ay, pero qué libro tan más romántico! A lo mejor este video es para ti, porque hay una diferencia entre una novela de romance y la literatura romántica. Y es por eso que en este capítulo de Literatura para Tontos vamos a hablar sobre las características y enfoques del romanticismo. Hola gente, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles. Yo soy Juan Francisco y te doy la bienvenida a tu canal de confianza de libros y otros demonios. En esta ocasión estoy muy contento porque hay un nuevo capítulo, el número 5 de esta serie que a mí me gusta mucho hacer y que ojalá a ustedes también les guste mucho ver, Literatura para Tontos. En los primeros 4 capítulos estuvimos conociendo acerca de los libros más antiguos de la historia, también platicamos sobre la evolución del teatro griego y sus principales características, hablamos de la literatura medieval y en el último capítulo de la literatura del Renacimiento y cómo poco a poco esta va dando pie a la Ilustración. Y es justamente la Ilustración en la que las historias comienzan a ser muy racionales, en donde todo es objetivo, en donde todo es platicar acerca de lo que está acá, en la cabeza. Por lo que a principios del siglo XIX, finales del siglo XVIII, la gente como que empieza a decir, bueno, pues sí, está padre lo que estamos pensando, pero como que eso es muy frío, como que queremos regresar a lo calientito del corazón, a tocar el espíritu, a tocar el alma. Queremos volver a hablar de las emociones, de los sentimientos, queremos volver a dejar que la imaginación siga su curso. Y es entonces cuando surge el romanticismo, que es justamente de lo que te vengo a hablar en este capítulo número 5 de Literatura para Tontos. Como ya lo platiqué superficialmente, el romanticismo es este estilo literario que nace en contraposición del racionalismo de la Ilustración. Se quiere dejar de lado la frialdad del pensamiento, de las razones, de las ideas y comenzar a hablar un poquito más acerca de los sentimientos, de las emociones, de la naturaleza, de la vida, del interior del ser humano, del espíritu, del alma, de todas aquellas cosas que a lo mejor no son tan objetivas, que son más subjetivas, pero que nos hacen sentir llenos de vida por dentro. Y aunque hay muchísimos libros y autores románticos, cada uno se diferencia de sí por diferentes cuestiones como muy particulares. Es por eso que te quiero platicar acerca de las características de la literatura romántica, pero retomando los diferentes enfoques o subramas o subgéneros o subestilos del romanticismo. Así es que vamos a comenzar. El primer subenfoque del cual te quiero platicar para ver si sacamos de ahí alguna característica importante es el romanticismo inglés. Como te dije, para el romanticismo lo más importante son las emociones, los sentimientos, es el espíritu y hay que trabajarlo de la forma más pura posible. ¿Y quiénes son esas personas que pueden hablar de las emociones, de los sentimientos con la mayor pureza? Exactamente, los niños y las niñas. Es por eso que el romanticismo inglés, principalmente en la rama de la poesía, se centra en la niñez, en exaltar la niñez como este instrumento en el cual se puede ver lo mejor de las emociones, de los sentimientos, de forma supernatural, sin filtros, en donde también predomina la imaginación y la libertad interior. Para poder ejemplificar un poquito más esta característica, déjame hablarte de Baladas Líricas, una colección de poemas escritos por dos ingleses, William Wordsworth y Samuel Taylor Coleridge. Eso no sonó muy inglés de mi parte, a ver, otra vez. Escrito por dos poetas ingleses, William Wordsworth y Samuel Taylor Coleridge. Mejor, ¿no? Pues estos dos señores querían hablar tanto de lo sobrenatural como de las cuestiones de la vida cotidiana. Y el punto de convergencia entre ambos estilos está en las comunidades como empobrecidas, en la gente que trabaja en el campo, en la gente de las afueras de la ciudad. Entonces, si por un lado ya tenemos la poesía, que es la exacerbación de los sentimientos, tenemos este tema en donde los sentimientos están a flor de piel, qué mejor que hablarlo desde la perspectiva de los niños o con el tema de la infancia, tomándolo ahí como muy presente. De modo que sí, la característica central del romanticismo inglés está en recuperar y exacerbar a la infancia como el camino perfecto para hablar de la pureza de los sentimientos y de las emociones. Pasemos de este modo a hablar del siguiente enfoque, el romanticismo alemán.
Si por su parte los ingleses creían que el centro era la exacerbación de la infancia, para los alemanes lo importante es la explotación de la imaginación. Y aquí también tenemos una colección de relatos escrito por E.T.A. Hoffmann que se titula Nocturnos, en los cuales los 8 cuentitos que por ahí se escriben hablan acerca de elementos sobrenaturales, en donde la imaginación se pone a volar, en donde empiezan a tocar ciertos elementos como fantasmales, porque de alguna u otra forma Hoffmann se considera como el precursor de la literatura gótica. Sin embargo, todavía no la estamos nombrando de ese modo, únicamente estamos diciendo que lo importante en el romanticismo alemán es sí hablar del ser humano, pero centrado en la imaginación. Y de esta forma pasemos a el tercer enfoque que te quiero platicar, que es el romanticismo folclórico. Y antes de platicarte sobre este enfoque, quiero preguntarte, seguramente ubicas el cuento de Rapunzel, o de Cenicienta, o de La princesa y el sapo. Bueno, todos estos tienen algo en común, que fueron escritos por los hermanos Jacob Grimm y Wilhelm Grimm. O sea, los hermanos Grimm, por si no habías hecho la correlación en tu cabecita. Estos dos señores consideraban súper importante recuperar estas historias porque era su forma como de contraponerse nuevamente a el racionalismo de la Ilustración. Ellos creían que con la Ilustración se estaban perdiendo las costumbres, las tradiciones populares, la cultura de los pequeños pueblos. Entonces ellos empiezan a recuperar estas historias para poder, digamos, traer a colación nuevamente pues, el espíritu de los pueblos y de las personas. Y es por eso que la literatura folclórica se encuentra dentro del romanticismo. Porque si el romanticismo lo que busca es recuperar lo que está dentro, el espíritu, el alma, pues qué mejor que recuperar el espíritu y el alma de los pueblos a través de las historias folclóricas, a través de los cuentos de hadas, a través de las leyendas, de las historias para dormir, de las canciones de cuna. Y eso es lo que se encargan los hermanos Grimm. Por lo tanto, en la literatura del romanticismo folclórico, el centro es ese, recuperar la cultura y las tradiciones de los pueblos europeos. Y como ya te había adelantado, otra parte importante del romanticismo es la literatura gótica. Que si bien, como ya te platiqué, Hoffmann se considera el precursor, a la madre a la que dicta todas las reglas y normas de la literatura gótica universal es la escritora Mary Shelley, con su Frankenstein o El moderno Prometeo, publicado alrededor de 1818. Como buen enfoque del romanticismo, la literatura gótica sigue tomando como factor primordial los sentimientos, la naturaleza, pero ahora le mete como estos dilemas morales o reflexiones filosóficas. ¿Qué pasa cuando el ser humano se pone a jugar a ser Dios? ¿Qué pasa cuando estas emociones y estos sentimientos como que se potencian hacia una forma media extraña, media rara? Insisto, si el romanticismo quiere tocar el espíritu y el alma, la literatura gótica trata de perturbarlo, pero sin perderlo como el enfoque central. Hay muchísimos elementos que van a dictaminar cómo es la literatura gótica, pero no quiero profundizar en ello en este video. Es más, hay un video hablando exclusivamente de la literatura gótica, el cual puedes encontrar aquí en la i de más información. Pasemos de la siguiente manera a nuestro enfoque número 5, que es la novela costumbrista. A lo mejor el costumbrismo pudiera haberse relacionado directamente con el folclore, la literatura folclórica, sin embargo tiene ciertas diferencias principales. Sí, lo importante sigue siendo aquí la explotación de los sentimientos, del espíritu, de la naturaleza, del cuerpo, de la sexualidad, del amor. Sin embargo, en la literatura, en la novela costumbrista, lo importante, o más bien el eje que va a ir construyendo la narración y la historia, serán las costumbres, las creencias, las estructuras, los sistemas sociales de la época, principalmente de las altas esferas de la sociedad, es decir, de la burguesía. Para poder ejemplificar, tenemos aquí a Orgullo y Prejuicio, escrito por Jane Austen en 1813. Al momento de leer esta historia, pues sí, nos podemos dar cuenta de el romance que existe entre los protagonistas, sí, las emociones que están allí a flor de piel, pero también al momento de leer Orgullo y Prejuicio, pues aprendemos cómo saludar a la persona si está soltera, cómo saludarla si ya está comprometida, cómo saludarla si está casada, cómo saludarla si está viuda, con qué cuchara comenzar a comer, cuál es la copa que tengo que usar para tomar agua. Todas esas cosas costumbristas de la época, de la sociedad de aquella época,
es lo que ve reflejada la novela costumbrista. Y hay muchísimos otros ejemplos, pero vamos a dejarlo nada más con Orgullo y Prejuicio de Jane Austen. Y bueno, ya para finalizar vienen las últimas dos que están muy ligadas entre sí porque tienen muchísimas similitudes, pero también tienen diferencias importantes. La primera de ellas es el trascendentalismo. Para el romanticismo, la naturaleza es súper importante y para los escritores del trascendentalismo, pues lo es todavía muchísimo más, porque siguiendo esta idea de que el hombre es bueno por naturaleza, pues dices, a ver, ¿qué pasa entonces si coloco al hombre, a la mujer, al ser humano en general en un contexto natural? Pues evidentemente tiene que explotar al 1000% pues la bondad que lleva dentro, ¿no? Digamos que para los escritores trascendentalistas, la naturaleza es la forma en la que Dios habla, la forma en la que Dios se manifiesta y forma parte de nosotros, ¿no? Entonces, la literatura trascendentalista lo que genera es eso, es como poder explotar las mejores virtudes del ser humano con el contacto de la naturaleza. El mejor representante de esto es Walt Whitman, con su antología poética Hojas de Hierba, en el que toca temas nuevamente como la infancia, pero también sobre el cuerpo, sobre la sexualidad, sobre el mismísimo Dios, sobre las mismísimas emociones. Entonces el trascendentalismo, insisto, es toma al ser humano, lo coloca en un entorno natural y este entorno natural potencia la chispa divina que todos cargamos dentro y lo ayuda a trascender, a ser la mejor versión de sí mismo, de sí misma. Y te acuerdas que te dije que estaba relacionado íntimamente con la última característica. Ahorita vas a ver por qué. Este último enfoque es el romanticismo oscuro. Y para poderte explicar este enfoque, sigamos el mismo ejemplo. Tomemos al ser humano, coloquémoslo en el centro de la naturaleza, pero a diferencia del trascendentalismo, en el romanticismo oscuro, lo que va a suceder en este lugar es que el ser humano va a sacar lo peor de sí mismo, completamente lo contrario a lo que buscaban los trascendentalistas. El mejor representante de este enfoque es Herman Melville con Moby Dick. Conocemos la historia, ¿no? Tenemos al montón de marineros, tenemos al capitán en un ambiente meramente natural, tenemos el océano, tenemos los fenómenos atmosféricos, naturales, tenemos a las bestias marinas, tenemos a otras personas, tenemos como los sentimientos a flor de piel. Sin embargo, para el romanticismo oscuro, pues aquí vamos a sacar a relucir lo peor que es capaz, lo peor que el ser humano guarda en su interior. De modo que, haciendo un resumen súper general, para el romanticismo lo meramente importante es dejar a un lado la frialdad del racionalismo de la Ilustración y volver a tomar como eje rector, como enfoque a las emociones, a los sentimientos, al espíritu, al alma, y para poderlo hacer usamos como pretexto ya sea a la niñez, a las costumbres de la época, a la cultura de los pueblos, podemos usar también a los dilemas morales o filosóficos, podemos usar la naturaleza, podemos usar un montón de elementos. Y como dato, la literatura romántica tendrá un auge de unos 50, 60, 70 años máximo, hasta que de repente la gente comenzará a decir, no, pues está muy padre esto de los sentimientos, de las emociones, está muy bonito que todo sea color de rosa, pero como que estamos despegando un poquito los pies de la tierra, es momento de volverlos a poner en la realidad. Y es de esta forma que a mediados del siglo XIX surge la contraparte del romanticismo, que es el realismo literario. Pero ya te la sabes, eso lo vamos a platicar en el próximo capítulo de Literatura para Tontos. Antes de que te vayas, regálame un like en este video si es que te ha gustado, suscríbete al canal si es que por alguna misteriosa razón todavía no lo estás, activa las campanitas de las notificaciones para que sepas el momento exacto en el que mi bello rostro romántico estará apareciendo en tus dispositivos. Y muy importante también, ayúdame a ir aumentando y a ir creciendo esta comunidad de aprendizaje. Si dije algo erróneo, con alguna inconsistencia, pues déjamelo saber en la sección de los comentarios. Si tú tienes alguna otra cosa que quieras aportar, pues también te leo con muchísimo gusto allá abajito. En fin, muchísimas gracias por verme un video más. Yo soy Juan Francisco, esto es De Libros y Otros Demonios y nos veremos muy, pero muy prontito. Hasta entonces.